Entonces, imagínense oponerse a una reforma que es para garantizar que haya democracia, como se opusieron a la reforma constitucional para proteger a empresas extranjeras en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que se creó con el general Cárdenas, que se fortaleció porque se nacionalizó la industria eléctrica con el presidente Adolfo López Mateos, y que gracias a la Comisión Federal de Electricidad hoy pagamos menos luz que en España, que en Estados Unidos, que en otras partes. Y ellos, en vez de votar por proteger la economía del pueblo, votan para proteger a Iberdrola, una empresa española que tuvo el descaro, entre otras cosas, de llevarse de empleado a Felipe Calderón después de que terminó de usurpar el poder presidencial. Entonces, sí, está interesante y sí vamos a enviar esa iniciativa para que se discuta, se analice y en su caso se apruebe, pero no quedarnos. Y también lo que sucedió en la Corte, de que se dio protección a defraudadores fiscales, a factureros, a delincuentes de cuello blanco, eso tiene que ir también al Congreso. De nuevo, voy a enviar una iniciativa. Como también, antes de que me vaya, voy a enviar la iniciativa de austeridad republicana, porque no puede ser que con amparos, con triquiñuelas, legaloides, estén ganando más que lo que gana el presidente. Muchos de estos defensores del INE y del régimen de corrupción. Y si el Congreso dice no, ya ese es otro problema. Pero yo voy a cumplir. Ambas serían constitucionales. No, la otra va a ser constitucional porque está en el artículo 127 de la Constitución, de que no deben. ¿Por qué no pones el artículo 127? Y lo están violando. Con amparos y actitudes leguleyas. ¿Cómo? El grito del domingo, dime si se toca, se le va al espíritu. Pues lo que digan los legisladores. De todas maneras, la gente no va a querer más de lo mismo o regresar a lo que había antes, a la corrupción. Y ya ahora ya se sabe más sobre la importancia de tener la mayoría en el Congreso. Entonces no es que, como lo plantea Krause, ¿no?, muy vivillo, dividan su voto para que haya equilibrio.
no vaya a resultar un presidente autoritario con afanes dictatoriales. Entonces se necesita el equilibrio del Congreso. Nada, eso es para tener al presidente atado de pies y manos. Es como lo otro que inventaron, que ya está en la Constitución, los gobiernos de coalición, que es en la práctica lo que promueve el conservadurismo. ¿Qué es un gobierno de coalición? Que se hace una alianza y ya cuando se llega al gobierno, 3 secretarías para un partido, 4 para otro, 5 para otro. Se reparten el pastel. Imagínense si en una circunstancia de crisis, cuando se requiere una transformación, se va a poder avanzar en beneficio del pueblo. No, el gobierno se fracciona, no hay un plan para transformar, es mantener a la cúpula cooptada, comprada, y el gobierno paralizado sin atender al pueblo. Eso es lo que han venido promoviendo. Afortunadamente, pues no es así. Esto es lo que se reformó. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público. Eso está en la Constitución. Pues esto no lo cumplen, porque se ampararon. Y como pues son juez y parte, desde el Poder Judicial, violan la Constitución. Y miren lo que se plantea: se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Entonces, ningún servidor público puede ganar ni con eso, ni agregando eso, más que el sueldo del presidente. Entonces, vamos a ver ahora qué hacemos si ya está en la Constitución y lo violan. Ahora, a ver, con los constitucionalistas, ¿cómo le hacemos para hacer valer la Constitución? Lo otro que quitaron, por eso tiene que ser una reforma de austeridad republicana de Estado, porque se había decidido
que terminando un funcionario no podía irse a trabajar a una empresa privada, a un banco, como era la costumbre. Todos los directores de Pemex, casi todos, terminaron trabajando en empresas petroleras privadas. Imagínense, se llevaron toda la información sobre los yacimientos petroleros a trabajar empresas particulares. Los que trabajaban en Hacienda también a los bancos. Y lo más indignante y vergonzoso es que Zedillo termina y se va a trabajar a una empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales que el presidente Zedillo privatizó, y se va a trabajar de asesor. Uno de los que era director del FOAPROA, terminando el famoso rescate, se lo llevó un banco a trabajar, un banco privado que se benefició con el rescate. Y el caso de Calderón, que termina y se va de consejero de Iberdrola. Bueno, eso ya se había aprobado en una ley de austeridad que enviamos. Lo echaron abajo en la Corte. Entonces vamos a volver a lo mismo.